Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas y continuamos con el capítulo 4 sobre álgebras booleanas con el módulo 24 sobre expresiones booleanas. En este módulo vamos a estudiar el concepto de expresión booleana, qué cosa es la forma normal disyuntiva, la forma normal disyuntiva completa, la forma normal conjuntiva y la forma normal conjuntiva completa. Los objetivos de este módulo son definir el concepto de expresión booleana, estudiar las formas normales disyuntiva y conjuntiva y estudiar las formas normales completas. Las preguntas básicas que estaremos en capacidad de responder al terminar este módulo son: ¿qué es una expresión booleana en n variables? ¿Qué es una forma normal disyuntiva en n variables? ¿Qué es una forma normal conjuntiva en n variables? Entonces, vamos a ver en este mapa conceptual los temas que estudiaremos en este módulo. O sea, vamos a definir una expresión booleana que no es más que una expresión que incluye los símbolos 0, 1, las variables y los operadores lógicos. Y vamos a estudiar dos formas fundamentales de representar las expresiones booleanas, en específico la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. Vamos entonces a definir qué cosa es una expresión booleana. Una expresión booleana es una sucesión de símbolos que incluye a 0 y a 1, algunas variables y las operaciones booleanas. Esta expresión booleana en n variables, digamos que la vamos a definir en las variables x1, x2, x(n), se van a definir recursivamente de la siguiente forma. Los símbolos 0, 1, x1, x2 y xn son expresiones booleanas en estas variables. Si e1 y e2 son expresiones booleanas en estas variables, también lo son e1 más e2, e1 por e2 y el e1', o sea, el complemento de e1. Por ejemplo, las siguientes expresiones son expresiones booleanas en variables x, y y z. Aquí tenemos x más y por x más z por 1. Otra expresión booleana sería x más y. X' z más x' y más z'. Y esta que consta solamente de la variable z también es una expresión booleana. Las expresiones booleanas se representan fundamentalmente en dos formas. La primera forma que vamos a estudiar sería la forma normal disyuntiva. Una expresión booleana en n variables x1, x2, xn está en forma normal disyuntiva si la expresión es una suma de términos del tipo e1 de x1 por e2 de x2 por etcétera e(n) de xn, donde e(i) de xi es xi o la negación de xi para i igual 1, 2 y n. Y además, ningún par de términos son idénticos. Toda expresión booleana que no contiene constantes se puede representar en una forma normal disyuntiva. O sea, es igual a una función en forma normal disyuntiva. Cualquier expresión booleana puede colocarse en forma normal disyuntiva en más de una forma. Se considerará que la forma normal disyuntiva se refiere a aquella forma que contiene el menor número posible de variables. Con esta excepción, o sea, con esta salvedad, se puede demostrar que una forma normal disyuntiva de una función está determinada unívocamente por la función. Vamos a ver entonces ejemplo de cómo escribir expresiones booleanas en forma normal disyuntiva. Por ejemplo, escribir xy' más xz' más x' en forma normal disyuntiva. Recordemos que lo que queremos es escribir esta función como una suma de términos donde en cada término aparecen las tres variables de forma natural o de forma negada. Entonces vamos a utilizar las leyes de las álgebras de Boole para llevar esta expresión
booleana a una forma normal disyuntiva. O sea, aquí podemos entonces escribir xy' más x z negación más x'. Vamos entonces primeramente en esta expresión a aplicar la ley de Morgan. Esto nos quedaría de esta forma. Aquí nos quedaría x' más y que multiplica a x' más z' más x'. Vamos entonces a aplicar aquí la ley distributiva. Aquí tendríamos x' por x' más y más z' por x' más y más x'. Aquí entonces tendríamos x' por x', eso nos da x', por idempotencia. Aquí tendríamos x' y, aquí tendríamos x' z' más y z' más x'. Aquí si unimos estas dos y aplicamos la ley de absorción, esto nos daría x'. Igualmente, si aquí agrupamos estas dos, por esa misma ley tendríamos nuevamente x' más y z'. Aquí, aplicando nuevamente idempotencia, tendríamos solamente x' más y por z'. Entonces, como lo que queremos es tener términos divididos por el signo suma y en cada término aparezcan las tres variables, vamos entonces a hacer lo siguiente. Tendríamos aquí x' que multiplica a y más y' por z más z'. Esto debido a que y más y' es igual a 1 y z más z' es igual a 1 más y z', y aquí multiplicaríamos por x más x'. Ahora entonces quedaría aplicar la ley distributiva. Tendríamos x', aquí tendríamos yz más yz' más y'z más y'z', más, voy a continuar aquí abajo, sería más yz' x más x', y, z'. Entonces, aplicando nuevamente la ley distributiva, aquí tendríamos x', y, z, más x', y, z', más x', y, z, más x', y', z', más x, y, z', y más x', y, z'. Veamos entonces que este término que está aquí, x', y, z', se repite. Por tanto, aplicando las leyes, obtendríamos que la forma normal disyuntiva para esta expresión nos quedaría x', y, z, más x', y, z, más x', y, z', más x, y, z' y más x', y, z'. O sea, tendríamos 5 términos de la forma normal disyuntiva para esta expresión. Veamos entonces qué cosa es una forma normal disyuntiva completa. Si se desea que en cada término de una forma normal disyuntiva en n variable aparezca x o x' para cada una de las n variables, entonces hay exactamente 2 a la n términos distintos que pueden aparecer. La forma normal disyuntiva en n variable que contiene a estos 2 a la n términos se llama forma normal disyuntiva completa en n variables. El teorema de la forma normal disyuntiva completa dice que si a cada una de las n variables de una expresión booleana en la forma normal disyuntiva se le asigna el valor 0 o 1 de una forma arbitraria pero fija,
entonces exactamente un término de la forma normal disyuntiva completa tendrá el valor 1 y todos los demás términos tendrán el valor 0. Vamos a ver entonces un ejemplo que ilustre este teorema. Veamos este ejemplo. Escriba los términos de la forma normal disyuntiva completa en x, y, z. Determine qué término es igual a 1, si x es igual a 1 y y es igual a z. Como tenemos una forma normal disyuntiva en 3 variables, pues entonces esta forma normal disyuntiva va a tener 2 a la 3 igual a 8 términos. Estos términos entonces van a ser, sería x, y, z más x, y, z' más x, y', z más x, y', z' más, voy a continuar aquí debajo, x', y, z más x', y, z' más x', y', z más x', y', z'. Esta sería la forma normal disyuntiva completa que tiene 8 términos. Por tanto, si ahora vemos si x es igual a 1 y y es igual a z es igual a 0, solo uno de estos 8 términos es igual a 1 y todos los restantes van a ser iguales a 0. En este caso, el único término que es igual a 1 es este que estoy señalando aquí, el término x, y', z'. Este término, bajo estas condiciones, se va a convertir en 1 y todos los restantes términos van a ser iguales a 0. Vamos entonces a ver, si me dan una tabla de verificación, cómo yo puedo obtener una expresión booleana correspondiente a la forma normal disyuntiva. Veamos este teorema antes de ver ese ejemplo. Dos expresiones booleanas son iguales si y solo si sus respectivas formas normales disyuntivas son iguales. Una expresión booleana está completamente determinada por los valores que toma para cada asignación posible de 0 y 1 a las variables respectivas. Luego las funciones se pueden especificar completamente dando una tabla que represente estas propiedades. Si esta tabla está dada, entonces la expresión booleana en forma normal disyuntiva puede escribirse por inspección. A cada conjunto de condiciones para los cuales la expresión da 1, corresponderá un término de la forma normal disyuntiva escogida. Y la suma de estos términos va a dar la función en forma normal disyuntiva, aunque no sea la más simple. Vamos entonces a ver este ejemplo donde nos dan una tabla de verificación de la función f y queremos escribir esta función f en x, y, z en la forma normal disyuntiva. Para eso nos fijamos en aquellas filas donde el valor de la función es 1. A cada uno de estos valores le va a corresponder un término en la forma normal disyuntiva. Por tanto, en este caso tendríamos, a este le correspondería el término x, y, z, más, aquí tendríamos x, y negado, z negado, porque aquí aparecen los ceros, más x', y y z, y más, no, aquí estoy en esta, x', y y z', y el último nos quedaría x', y', z'. Esta sería la forma normal disyuntiva que corresponde a esta tabla de verificación de la función f. El complemento de cualquier expresión booleana en la forma normal disyuntiva va a contener los términos de la forma normal disyuntiva completa que faltan en la expresión dada. Por tanto, veamos este ejemplo. Hallar el complemento de la expresión booleana obtenida en el ejemplo anterior. La expresión booleana que habíamos obtenido en el ejemplo anterior era x, y, z más x, y', z' más x', y, z' y más
X', Y', Z'. El complemento entonces de esta función va a estar formado por los términos de la forma normal disyuntiva completa que faltan en esta expresión. En este caso faltaría X, Y', Z. Aquí falta entonces X, Y, Z'. Aquí entonces nos falta X', Y, Z. Y falta también X', Y', Z. Entonces, como estos términos son los que faltan para completar esta forma normal disyuntiva, para llevarlo a la forma normal disyuntiva completa, este sería el complemento de esta función. Vamos entonces a ver qué cosa es ahora una forma normal conjuntiva. En la forma normal conjuntiva, cada función se representa como un producto de sumas en lugar de una suma de productos. Una función booleana está en forma normal conjuntiva en n variables, x1, x2, xn, si la función es un producto de factores del tipo e sub 1x1 más e sub 2x2 más e sub n xn, donde e sub i xi es o la variable o la negación de la variable, y ningún par de factores son idéntico. Vemos entonces que al igual que para la forma normal disyuntiva, toda función en un álgebra booleana que no contiene constante es igual a una función en forma normal conjuntiva. La forma normal conjuntiva en n variables que contiene 2n factores se llama forma normal conjuntiva completa. Vamos a ver entonces cómo escribir una función en forma normal conjuntiva. Aquí tendríamos X, Y' más X, Z, todo negado, más X'. Aquí aplicando las leyes de Morgan tendríamos X' más Y por X' más Z más X'. Si ahora aplicamos la propiedad de distribución, la propiedad distributiva, aquí tendríamos entonces X' más X' más Y, o sea, distribuyendo a partir de aquí, con X' más X' más Z. Esto nos da entonces X' más Y por X' más Z. Como lo que queremos es tener un producto de términos donde cada término es una suma que contiene a las tres variables, entonces vamos a agregar aquí lo siguiente: X' más Y más Z por Z', sabiendo que Z por Z' siempre es 1, siempre es 0, perdón. Y aquí tendríamos X' más Z más Y por Y'. Aplicando también la propiedad distributiva, aquí tendríamos entonces X' más Y más Z por X' más Y más Z'. Estos vienen de este término. Voy a seguir debajo por X' más Z más Y por X' más Z más Y'. Y esto que está acá sería la forma normal conjuntiva que corresponde a esta expresión booleana. Sí. Vamos a ver entonces el teorema de la forma normal conjuntiva, que es análogo al teorema visto para la forma normal disyuntiva. Si a cada una de las n variables de una forma normal conjuntiva se le asigna el 0 o 1 de una manera arbitraria pero fija, entonces exactamente un factor de la forma normal conjuntiva tendrá el valor 0 y todos los demás tendrán el valor 1. Dos funciones, cada una expresada en la forma normal conjuntiva, son iguales si y solo si contienen idénticos factores. Generalmente la forma normal conjuntiva se utiliza cuando el número de ceros
es menor que el número de unos en la columna de la función, si la función está dada a través de una tabla de verificación. Y la forma normal disyuntiva se utiliza cuando el número de unos es menor que el número de ceros. Vamos a ver entonces este ejemplo. A partir de la siguiente tabla de verificación, encuentre la expresión booleana correspondiente a la forma normal conjuntiva. En este caso trabajamos con las filas donde el valor de la función es 0. Sería sobre estas 4. Y a partir de estas 4 escribiríamos 4 factores que formarían la forma normal conjuntiva. Por tanto, aquí nos quedaría donde aparezca un 1 debemos negar la variable y donde aparezca un 0 ponemos la variable en su forma original. Aquí nos quedaría entonces x' más y' más z por, aquí tendríamos x' más y más z'. A este término nos correspondería entonces x más y' más x más y' más z'. Y por último, a este nos correspondería x más y más z'. Y esta sería la forma normal conjuntiva para la función dada a través de esta tabla de verificación. Con este ejemplo terminamos el estudio del módulo 24 sobre las expresiones booleanas y las formas en que se pueden representar, que son la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. En el próximo módulo estudiaremos entonces el álgebra de conmutadores. Muchas gracias.